Interamericana de Magistrados y Jueces de El Salvador y que a su vez estaban pretendiendo ingresar a una organización mundial de magistrados y jueces, y la categoría del evento fue que ellos hicieron y creyeron que era conveniente estar en un lugar que, si bien es cierto, está en la playa, pero es un lugar justamente diseñado para las convenciones, de modo tal que, lo digo en respeto de verdad de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador y de todo el gremio judicial, que por la jerarquía, por la altura, por los asuntos que iban a tratar y por la cantidad de personas, y además cuando hicieron cálculos, porque ellos sí presentaron un presupuesto y unos cálculos al órgano judicial, calcularon de que era preferible que lo hicieran ahí y que les salía más barato, porque ahí iban a estar hospedados personalidades internacionales que iban a venir, y en el mismo lugar se iba a celebrar la convención, que tenerlo en los hoteles aquí de San Salvador por la cantidad de personas y porque las tarifas les resultaba más caro en los hoteles de San Salvador, y el problema de estarlos trasladando a otras instalaciones. Entonces, los cálculos puramente financieros resultaba que era preferible hacerlo en ese hotel, y que por cierto fue, hasta donde yo recuerdo, lo último que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Y esto es, quiero señalar también, que la Corte Suprema de Justicia no es que haya financiado el evento, sino que eso estaba a cargo de la Asociación de Magistrados y Jueces, que pidió alguna colaboración a la Corte Suprema de Justicia, al órgano ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, pero se hace sentir más por el hecho de que eran magistrados y jueces los que estaban celebrando el evento. ¿Usted está insinuando de que no es cierto que la Corte Suprema de Justicia haya mal utilizado dinero, o que haya en su momento haya, como decimos en buen salvadoreño, despilfarrado plata? No, eso no lo estoy afirmando, porque a mí no me consta que no se haya despilfarrado. Estoy afirmando que yo no he visto despilfarros, que eso es otra cosa, y que eso de ese evento es un evento puntual, y que la regla general ha sido, y que se ha cumplido, es que no hay fiestas, no hay eventos en hoteles. Todos los actos de la Corte Suprema de Justicia, del órgano judicial, se celebra en las instalaciones de las cortes o de los centros judiciales. Tenemos un edificio nuevo, bonito, y ahí se celebra casi todos los días una serie de eventos, y son eventos que tienen relación con el órgano judicial, muchos de ellos eventos de naturaleza intelectual, y los refrigerios que se dan son refrigerios realmente modestos. Cualquiera que haya participado en alguno de los eventos de la Corte Suprema de Justicia se dará cuenta que son refrigerios modestos, y nunca se ha dado licor al interior de esas instalaciones. Quiero preguntar, ¿no es o es así que a un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se hayan opuesto o se estén oponiendo a un plan de austeridad, o se han opuesto a las decisiones y la forma como se han tomado las decisiones? Al modo, ni siquiera al contenido de las decisiones, porque nosotros estamos conscientes y de acuerdo en la necesidad de ajustar el presupuesto. ¿Por qué razón? Bueno, evidentemente el Ejecutivo va a recibir menos ingresos corrientes, y lo que le corresponde al órgano judicial es un 6% de esos ingresos corrientes. Por tanto, la cantidad de dinero que va a recibir el órgano judicial para el próximo año es una cantidad menor. Por esa razón nos hemos sentado, y en un avance que yo por eso señalo que es un problema de comunicación y de cómo hacer las cosas, del modo en donde en un primer avance nos sentamos y discutimos una serie de criterios que forman en su conjunto una especie de política sobre la elaboración del presupuesto, pero esas fueron propuestas al interior del órgano judicial por magistrados varios del órgano judicial, particularmente del magistrado Miguel Trejos, que hizo una sistematización de esos criterios y que se fue discutiendo uno por uno al interior de la Corte, y una vez que los acordamos, pasamos a una etapa posterior que fue ajustar ciertos cálculos técnicos, y de esos cálculos técnicos hemos estado ya revisando, ya estamos en ese proceso de revisión de los diferentes partidas y subpartidas, y estableciendo de qué modo, hasta en cuánto se puede hacer disminuciones, y también ya le hemos entrado a la parte de la necesidad de determinar y de reglamentar prestaciones de todo el órgano judicial, incluyendo a funcionarios y empleados,
por la incertidumbre que se ha creado sobre el mantenimiento de las prestaciones, y esto es algo que simplemente debe de estar reglamentado. La falta de reglamentación es lo que le confiere la discrecionalidad al presidente, y no es conveniente que en un órgano colegiado haya esos márgenes amplios de discrecionalidad. Pero el presidente no ha caído en ninguna ilegalidad, ¿no? Porque tú mismo dices, la falta de una reglamentación ha hecho caer al presidente en algunas discrecionalidades. No hay ilegalidad en todo eso. No es que haya ilegalidad, sino que no tenemos el marco normativo. Curiosamente, otras instituciones, y ya lo hemos averiguado, de órganos colegiados tienen reglamentadas estas cosas, y por eso es que en la Corte Plena anterior, la de ayer, decidimos que esas cuestiones deberían de estar reglamentadas. Okay. Vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve para continuar preguntando sobre esto, porque hay muchas más preguntas. Volvemos. Correcto. Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está conversando con nosotros esta mañana, ayudándonos y explicándole a ustedes, los y los salvadoreñas, cuáles son los acuerdos que se han logrado y cuáles son las diferencias que han tenido los magistrados al interior de la Corte Suprema de Justicia. Preocupó bastante algunos titulares que decían, apareció, tú lo habrás leído, dos bandos, decía, en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Como diciendo los buenos y los malos, no quiero decir quiénes son los buenos y los malos en esto, pero en ese momento así lo tipificaba un periódico de nuestro país, y ciertamente fue en el momento que había un fuerte debate, en donde tú señalabas también fuertemente cuáles habían sido como las decisiones unilaterales, como tú dices, que estaba tomando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que al final, tú mismo dices, pues la verdad es que no hay una reglamentación y la discrecionalidad permite tomar algunas decisiones. Correcto. Pero ha habido muchas críticas. Recuerdo haber leído que el magistrado Florentín Meléndez decía, cuando yo llegué a la Corte Suprema de Justicia, lo primero que sucedió es que alguien me dijo, aquí están sus 4 vehículos y sus 150 vales de combustibles. No creo que esté mintiendo él, ¿no? Entonces, bueno, de repente dice uno, esto es el magistrado Florentín Meléndez. Se supone que los demás magistrados de Corte Suprema de Justicia tienen estas mismas prestaciones, lo cual podría leerse como que los magistrados han estado laborando en una excesiva comodidad, es decir, utilizando recursos que a lo mejor no son necesarios. Bueno, ahí viene el punto. Yo tampoco no dejo de creer lo que dijo el magistrado Florentín Meléndez, pero lo que él ha dicho se ha generalizado con relación a los demás magistrados, y ahí sí hay un error. Quiero señalar ¿No que todos tienen 4 vehículos entonces? No, es más, nadie tiene 4 vehículos, y no solamente hoy, sino que desde antes. Puede ser de que alguno que otro magistrado lo haya tenido. Recordemos una cosa también, y es que en la Corte Suprema de Justicia existe un presidente y un primer magistrado que es como un vicepresidente, y que en este caso es probable que ellos, el magistrado presidente y la anterior magistrada vicepresidente, haya tenido un tratamiento especial que yo lo desconozco. ¿Significa que el presidente actual tiene esa cantidad de vehículos asignados? Yo no digo que él los tenga, yo lo que quiero decir ¿Los tenía es el anterior que entonces? Tampoco me consta a mí, yo lo que quiero decir, porque yo nunca anduve preguntando cuántos vehículos tiene, bueno, pero en Corte Plena se supone que se discuten estas situaciones, ¿no? No, lo que ocurre es que en Corte Plena simplemente se platicaba sobre la generalidad, por así decirlo, de los magistrados, pero lo que es el presidente y el vicepresidente o primer magistrado, ellos aparentemente tienen un tratamiento y unos beneficios superiores o especiales de los que son el resto de magistrados, porque, por ejemplo, a 4 vehículos, a nadie se le ha proporcionado 4 vehículos, y yo realmente también creo que es un problema de error de comunicación, porque estaba leyendo en un editorial de un periódico identificado con la izquierda del día de ayer, que en ese editorial estaba recriminando la posesión de 4 vehículos. Habría que recriminársela a aquel que lo hubiese tenido específicamente, porque nosotros nunca hemos tenido 4 vehículos, y curiosamente decía que era una grosería, más o menos, estoy parafraseando, que era una grosería tener 4 vehículos cuando con 2 vehículos sería suficiente. Y eso es justamente lo que tienen los magistrados, solamente 2 vehículos. Y esto es que muchos no tenemos ni motoristas, muchos no tenemos ni seguridades, ni en la casa, ni seguidores, no obstante que hemos hecho algún ya sondeo con relación a otros organismos de similar categoría con lo que es la Corte Suprema de Justicia,
por ejemplo, Tribunal Supremo Electoral, la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, la Corte de Cuentos de la República, cargos como Procurador o Fiscal General de la República, y en realidad las prestaciones que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son ni siquiera por medio, sino que en muchos casos están inferiores a las prestaciones que tienen otros funcionarios, y que por tanto yo señalo que es un problema de desinformación. A ver, fíjate que coincidentemente al tema que estamos abordando esta mañana, el rector de la UCA, José María Tojeira, escribe un artículo interesante esta mañana y dice: aunque el tema de los vehículos parece que se ha resuelto, el tema de la austeridad en la Corte Suprema nos deja una buena lección. Dice: si en ninguna parte del mundo el Estado debe incurrir en gastos superfluos, mucho menos en lujos y en derroches, en El Salvador hay razones adicionales para insistir en la austeridad. Somos un país pobre, dice, donde todavía 4/5 partes de la población económicamente activa no tienen un salario decente según el último estudio del PNUD, y donde todavía hay en diversos lugares del país desnutrición y hambre. Estamos además, dice, pasando una crisis que ha hecho que crezca de un modo preocupante los porcentajes de la población pobre en el país.